finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX se fue construyendo la idea de que el vasco era un pueblo por naturaleza conservador y católico, anclado en el orden tradicional, dotado de una moral rígida, euskaldún y básicamente rural. Se trata, por supuesto, de una figura idealizada que, aun siendo tan reduccionista, tuvo una influencia importante en la construcción identitaria vasca, así como en el desarrollo político del país hasta bien entrado el siglo XX. Nuestra invitada hoy en el espacio de Eusko Ikaskuntza está estudiando el contexto histórico en el que surgió este paradigma, podríamos decir, del buen vasco. Un estudio que nos sitúa en un momento de aumento de las desigualdades y de tensiones y conflictos en las comunidades vascas entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Un momento en el que la autora contrasta los intereses, valores e ideales culturales y políticos de las élites sociales, por un lado, con los intereses de los sectores populares más desfavorecidos. Como siempre en este espacio de Eusko Ikaskuntza saludamos primero a Juan Aguirre. Gabón, Juan. Gabón, Eva. Y nos presenta ya nuestra invitada. Nuestra invitada es Edurne Garrido Conde, graduada en Historia Moderna en el Departamento de Filología e Historia de la Universidad Pública Vasca, que tiene como líneas de investigación el estudio de la cultura política de los sectores populares, básicamente del territorio vasco, y de forma más general de la monarquía hispánica durante las décadas finales del siglo XVIII. Forma parte Edurne del grupo de investigación de la Universidad del País Vasco Sociedades, Procesos, Culturas, siglos VIII a XVIII, y ahora Edurne está contratada por el gobierno vasco para la realización de una investigación predoctoral sobre este tema, el tema que vamos a hablar y que has resumido básicamente ahora mismo, Eva. Gabón, Edurne. Hola, Edurne. Gabón. Edurne, si te parece, podríamos comenzar contextualizando un poco aquel momento que ya algo ha apuntado Eva antes, momento de crisis del antiguo régimen. Pues entender que venimos de un siglo de expansión, un siglo de crecimiento como es en el siglo XVIII. Pero ya para esta época, las décadas finales, sobre todo desde 1780, por una parte nos encontramos con que los principales sectores económicos del país, como son sobre todo la agricultura, pero también el comercio, la siderurgia tradicional, comienzan a mostrar signos de estancamiento y crisis. Y a la vez nos encontramos con toda una serie de dificultades coyunturales, digamos. Por una parte se van sumando una serie de malas cosechas que podrían no haber sido demasiado graves si no llega a ocurrir otra situación grave como es el caso de una guerra, ¿no? En esta época también estalla la guerra de la Convención primero y ya en el siglo XIX la guerra de independencia, que van a tocar especialmente a los territorios vascos con profundas consecuencias para la población, ¿no? Al final van a suponer gastos extraordinarios, destrucción de cosechas por parte de los ejércitos, y todo esto al final lo que va a hacer es agravar la situación de las familias. Van a aumentar los precios de los productos básicos. Para poder acceder a estos bienes van a tener que recurrir al crédito o también a trabajar en labores extraagrarias, pues ya sean el acarreo, el mineral, el carboneo, etcétera. Y pues al final también nos vamos a encontrar con que se van a dar procesos de pérdida de la propiedad campesina, ¿no? Y aumento del número de campesinos. En definitiva, nos encontramos en una época en la que la tónica general va a ser un aumento progresivo de la desigualdad y de la polarización económica y social, porque a la vez pues nos encontramos con otros sectores sociales que se van a ir enriqueciendo gracias al comercio, al tener a individuos de sus familias en la administración, en el ejército, en la marina, muy vinculados con la corte, con la monarquía hispánica, y que por lo tanto también son sectores sociales que cada vez se van a distanciar más de estas comunidades, de esta población, y que a la vez son en gran medida aquellas familias que van a controlar los marcos políticos de los territorios vascos, ¿no? Las diputaciones y juntas generales. Nos encontramos con una situación económica y social cada vez más desigual, con cada vez mayores desigualdades. Tras la condena a muerte y ejecución del rey Luis XVI, España entró en guerra con el gobierno revolucionario francés, cuyo ejército conseguiría cruzar el Bidasoa en el verano de 1794. Es el episodio conocido como la Guerra de la Convención que citabas antes y que tendría un impacto decisivo en esta crisis del antiguo régimen en el País Vasco. Comentas que las posiciones contrarrevolucionarias no fueron tan unánimes como se quiso hacer creer por parte de las autoridades monárquicas y eclesiásticas. ¿En qué sentido? Pues precisamente esta guerra
será importante en el sentido de que lo que estaba verdaderamente en juego era o bien la expansión, digamos, de la revolución o la supervivencia de todo el entramado del antiguo régimen. La monarquía, las autoridades monárquicas saben desde el principio que lo que tienen que hacer es detener, digamos, este avance de las ideas revolucionarias. Y para ello pues van a desplegar toda una campaña contrarrevolucionaria con el objetivo de adoctrinar a la población. Y para ello se van a servir en gran medida del clero, ¿no? Y a la vez que hacen esto, lo que van a ir llevando a cabo es dar una imagen del conflicto, dar una imagen de la guerra en la que aparentemente toda la población habría acudido a luchar, habría acudido a enfrentarse a los revolucionarios franceses pues con gran entusiasmo, ¿no?, en defensa de los pilares que sostenían el antiguo régimen, ¿no?, religión, rey y ahora aparece este elemento, la patria también. Lo que ocurre es que muchos especialistas, posteriormente muchos historiadores, han tendido a perpetuar esta interpretación, ¿no?, y así han colocado esta guerra de la Convención casi como un primer hito contrarrevolucionario que sería, digamos, el precedente de las futuras guerras carlistas. Yo he tenido oportunidad de consultar la documentación, los archivos, y ahí me he encontrado que estas posturas no eran tan unánimes como la monarquía pretendió mostrar, ¿no? Hay testimonios de resistencia por parte de la población a luchar, a participar en estos ejércitos, pues ya de territorios como Galicia, Aragón, Cataluña, y especialmente me he enfocado en Vizcaya. Y aquí pude registrar pues el hecho de que ocurrieron numerosos alborotos que buscaban evitar este servicio militar que se va a presentar ahora como obligatorio y también que es un contrafuero. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el servicio militar de Vizcaya se había basado solo en la defensa del señorío de Vizcaya, ¿no? Entonces, en este momento exigen salir fuera del territorio, exigen ir a Guipúzcoa para intentar frenar el avance francés y, por lo tanto, la población resiste contra este servicio militar obligatorio. Pero lo interesante es que en medio de estos alborotos van a emerger numerosas reivindicaciones, una cierta crítica social de la población que nos hablan en gran medida de todas estas dinámicas que se venían dando a lo largo del siglo XVIII y que la población pues va a aprovechar esta crisis, esta fractura para denunciarlas. Por ejemplo, pues esta agudización de las desigualdades, el hecho de que los cargos políticos estuviesen monopolizados por unas pocas familias, que estos dirigentes antepusiesen su interés personal al bien común, ¿no?, de estas comunidades. Incluso llegan a aparecer, aunque de manera minoritaria, algunas expresiones subversivas favorables al sistema revolucionario francés. Has descubierto que se produjo en aquellos años, en aquel tránsito, pues bastantes conflictos, pequeños conflictos en el seno de la sociedad, conflictos de muy variado tenor y en algunos casos conflictos además recurrentes que se repetían. En su conjunto, ¿tú qué interpretación les das? Bueno, el análisis de estos primeros alborotos durante la Guerra de la Convención me llevó a querer ir más allá, intentar comprender cuáles eran pues estas tensiones o estos elementos de conflicto que estaban recorriendo estas comunidades locales, ¿no?, estas comunidades rurales. Sobre todo me estoy centrando en aquellos conflictos que enfrentan a la colectividad o a alguno de sus miembros con aquellos individuos que ejercen algún tipo de poder, ya sea religioso, cultural, político, social, con la comunidad, ¿no?, o contra los símbolos de este poder. Y así, pues por ejemplo, me he encontrado conflictos más tradicionales, ya en gran medida estudiados, como pueden ser los relacionados con las subsistencias, ¿no?, querer garantizar que los productos básicos se vendan a unos precios justos y ir en contra de las actividades pues de los acaparadores y de los especuladores de granos. Pero también me he encontrado otros conflictos, como pueden ser aquellos que tienen relación con un intento de las autoridades por controlar cada vez más los espacios de sociabilidad popular, ¿no?, las tabernas, las romerías, los bailes, ese intento de encontrar una sociabilidad ordenada, de más fácil control y pues de controlar y regular aspectos como el juego, el baile, la bebida, el hecho de que concurriesen, cito textualmente, personas de ambos sexos y cometiesen escándalos, etcétera. También otra serie de conflictos muy interesantes son aquellos relacionados con la explotación y propiedad de recursos comunales, ¿no?, unos bienes comunales que eran imprescindibles para
para estas comunidades y los cuales pues eran propiedad de toda la comunidad y como tal lo gestionaban colectivamente. ¿Qué ocurre? Que en este periodo, pues como consecuencia del aumento de la población, pero también de los intereses de determinados individuos más vinculados con, por ejemplo, la industria ferrona, ¿no? También con la industria naval o con la propia agricultura, pues van a ocurrir una serie de procesos que van a tender hacia la privatización de estos bienes. Entonces, a través de estos conflictos vemos cómo se contraponen y luchan dos visiones contrapuestas sobre lo colectivo, ¿no? Y cómo van prevaleciendo ya visiones más individualizadoras o que tienden hacia la privatización. Y, por último, pues aquellos conflictos relacionados con la participación política. Como comentaba, los marcos políticos estarán cada vez más monopolizados por unas pocas familias. Tradicionalmente, las comunidades se gestionaban a través de las asambleas vecinales a las cuales podían participar los cabezas de familia, propietarios del caserío, de la casa, pero como consecuencia de este proceso de pérdida de la propiedad, de acceso al inquilinato, pero también como consecuencia de una ofensiva por parte de estos notables, de esta élite del país, pues cada vez se va a atacar más a estas asambleas abiertas y cada vez se va a conseguir que menos población tenga acceso a esta capacidad política, digamos. En esta sociedad, digamos, en crisis, con ideas que proceden de Francia y que no gustan demasiado a las élites, estas se parapetan tras una serie de valores como el euskera, la causa foral, la ley divina, considerados consustanciales del pueblo vasco. ¿En qué medida estos elementos funcionaron como cortafuegos ante las ideas de cambio? Como comentas, estamos en una época de cambios, ¿no? Una época de nuevas ideas, nuevas corrientes de pensamiento, y al final todos estos cambios lo que están haciendo es poner en peligro, pues como comentabas, todo este edificio foral, ¿no? En el que en gran medida se va a basar pues el estatus y los privilegios de estas clases dirigentes, de esta élite. Entonces, al final lo que va a ocurrir es una reacción frente a todo esto. En un inicio, pues ya la propia Ilustración, ¿no? va a ser vista como con miradas recelosas, ¿no? Con desconfianza ante los posibles cambios que puede introducir, pero será sobre todo con la Revolución Francesa, ¿no? Con este choque que comentábamos, con esta guerra y este choque con la Revolución Francesa, cuando se va a organizar cada vez más este movimiento antimoderno y va a dotarse de mayor coherencia, ¿no? Pero que se inserta plenamente en las corrientes que se están dando a nivel europeo, estas corrientes del mito reaccionario, ¿no? Esta idea de que la Ilustración, la Revolución, al final es una conjura que lo que intenta es destruir los pilares del orden, ¿no? De la sociedad tradicional, como son la monarquía, la Iglesia y cualquier autoridad establecida. En el caso vasco, en concreto, pues al final todas estas novedades ilustradas o todas estas reformas también atentan contra este orden foral, todo este entramado, y parte de los notables vascos van a intentar defenderlo para lograr perpetuar su estatus, y para ello pues van a basarse en gran medida en toda la mitología foral que se venía ya construyendo y consolidando desde el siglo XV, ¿no? Una lectura más reaccionaria, más xenófoba, más ultrarreligiosa, ¿no? Esta idea de que el pueblo vasco de aquella época era descendiente directamente de los primeros pobladores de la península ibérica, y desde entonces pues habría mantenido aislado, sin mezcla con otras culturas, con otros pueblos, con otras religiones, y por tanto se habría mantenido al margen de toda contaminación. ¿En qué se van a basar para legitimar esto? Pues ahora comienzan a emplear cuestiones como, por una parte, las costumbres ancestrales, esto es el fuero, ¿no? Que sería el gobierno natural y a la vez la manifestación de este orden tradicional dado directamente por Dios, y también el euskera. Ahora empiezan a emerger estudios, escritos que están buscando, ¿no? la antigüedad del euskera, o que se interesan por el idioma pero con una finalidad política en este contexto concreto, ¿no? Porque al final, según la idea de estos pensadores, la antigüedad del euskera y el hecho de que sea una lengua diferente pues al castellano y a toda lengua conocida, lo que hace es que precisamente demuestra esta antigüedad del pueblo vasco y el hecho de que se ha mantenido sin contacto con otros pueblos. Al final, lo que permite todos estos valores es intentar preservar, salvaguardar a esta comunidad frente a lo que estos notables, estos
pensadores consideran que es la corrupción que estas ideas ilustradas traen consigo. Bueno, y en este marco que también nos has explicado, Edurne, es como aparece el prototipo del buen vasco, que como hemos dicho tendría larga pervivencia. Háblanos un poco sobre la elaboración de este prototipo, de este mito en realidad. Pues sí, se inserta plenamente en todo este proceso que estamos hablando, ¿no? En esta antimodernidad, en esta reacción, y al final lo que hacen estos notables, apoyándose en intelectuales de renombre de la talla, pues por ejemplo de Pablo Pedro Astarloa o Juan Antonio Moguel y su conocido Perú Abarca, lo que hacen es construir una especie de orden ideal, ¿no? Formado por pequeños propietarios campesinos que serían fieles y estrictos católicos, con una conducta moral impoluta, unos defensores del orden, de la jerarquía. En definitiva, empieza a aparecer esa idea por la cual la esencia o el espíritu de lo vasco es, sobre todo, ser un fiel y estricto católico, ¿no? Defensor de la ley divina y de la ley foral, que, repito, no es otra cosa, según estos pensadores, que la expresión de esta ley divina. En definitiva, pues una asociación entre lo vasco y lo antimoderno, lo reaccionario, que, como comentábamos al inicio, pues va a tener una gran repercusión durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, pero también, y es lo que a mí particularmente me interesa, ha empañado en gran medida el conocimiento que tenemos de la población y del territorio en épocas precedentes, porque muchas veces lo que se ha hecho es simplemente trasladar este prototipo, esta construcción, como si se correspondiese con la realidad a épocas anteriores, ¿no? Y no se ha procurado muchas veces ir más allá y ver realmente cómo era esta sociedad. Y a nada que bajamos a la documentación y leemos los documentos, pues enseguida vemos que la sociedad vasca estaba lejos de ser así, al menos en el siglo XVIII, que es el siglo que yo estoy investigando. Hay quejas continuas precisamente por parte del clero, pues de la ignorancia de esta población de la doctrina cristiana, su relajación moral y de las costumbres, o por ejemplo que no acudían en todo el año al confesionario, o que cuando iban a misa solo iban para hablar, para charlar, para conversar, etcétera. Pero también, al margen de la anécdota o al margen de este comportamiento moral, lo cierto es que este orden que plasman, un orden de pequeños propietarios, caseros, un orden ideal, armonioso, como comentábamos, estaba lejos de corresponderse con la realidad. Estamos en un momento en el que la población vasca, una población mayoritariamente inquilina, dedicada muchas veces a actividades que podríamos catalogar como protoindustriales, y a la que cada vez más le va a costar pues subsistir casi, ¿no? Comunidades cada vez más desiguales, cada vez más polarizadas y por lo tanto cada vez más fracturadas. Se podría pensar que esta idealización del paradigma de lo que es el buen vasco constituyó una ofensiva reaccionaria por parte de las élites. Es una de las hipótesis que estoy barajando, lo dicho, todavía estoy en proceso de investigación, pero sí que es cierto que muchas veces se ha tendido a ver este proceso del movimiento de reaccionario como una reacción, valga la redundancia, frente a estos movimientos ilustrados o frente a los intentos centralizadores de la monarquía hispánica, ¿no? Pero, siendo todo esto cierto, también creo que hay que considerar otros aspectos. Y en este sentido creo que también esta ofensiva reaccionaria podría quizás estar relacionada a que cada vez más a estos notables les está resultando difícil gobernar el territorio, ¿no? Quizás pues como consecuencia de esta degradación, de estos procesos económicos, políticos, sociales que hemos ido describiendo, pues hay un sustrato de la población descontenta y que quizás incluso está cuestionando la hegemonía de estos sectores. Al fin y al cabo, este prototipo, ¿no?, que están construyendo no nos dicen nada de lo que la población vasca realmente era, sino creo que más bien lo que nos dice es precisamente lo contrario, ¿no? Lo que no era y lo que por lo tanto era necesario reformar, y por tanto ese prototipo no es otra cosa que el prototipo de vasco que a estos notables les conviene construir pues para poder gobernarlos más fácilmente. De acuerdo, Edurne, pero algún éxito debieron de tener en esta operación, dado que cuando estalló la Primera Guerra Carlista en 1833, muy amplios segmentos de las clases populares vascas se pusieron del lado del tradicionalismo legitimista,
carlismo, defensor de la religión, de la corona, de los valores más conservadores. En definitiva, ¿qué sucedió? Así es, y es una pregunta compleja y creo que no soy yo la persona más indicada para darle respuesta, porque aunque parezca que pues, el inicio de la Primera Guerra Carlista está cercano en cronología al periodo que yo estudio, lo cierto es que a comienzos del siglo XIX se van a vivir toda una serie de procesos, ¿no?, muy rápidos, pues la Guerra de Independencia, la Constitución de Cádiz, el Trienio Liberal, es decir, toda una serie de procesos rápidos que lo que hacen es que nos encontremos realmente en un contexto totalmente diferente. Aún así, sí que es cierto que como han apuntado ya varios especialistas, quizás habría que mirar a estas décadas anteriores, comprender este contexto de finales del siglo XVIII, esta crisis, la degradación, la fractura de la élite del país, las guerras, los procesos revolucionarios, etcétera, para poder comprender un poco mejor esta fractura en la comunidad y estos posicionamientos reaccionarios y conservadores. Lo cierto es que, al final, es cierto, son estos sectores los que consiguen calar más entre la población y quizás son los que consiguen plasmar de forma más adecuada, pues en sus discursos o en sus proclamas, gran parte de los agravios, gran parte de las reivindicaciones que los sectores populares venían manifestando desde hace décadas, ¿no? Quizás son los que mejor hacen esto y además también utilizando unos medios más idóneos, ¿no? Al final estos reaccionarios se van a valer muchas veces pues de publicaciones en euskera, con un discurso y un lenguaje que se va a acercar más a estas masas, que les es más comprensible, por lo tanto quizás a través de estos medios logran que cale su discurso, pero repito, es un contexto totalmente diferente y cabría analizarlo en sus propias dimensiones para poder dar una respuesta adecuada a la pregunta. Uh-huh. Decía Juan al principio, Edurne, que estás en proceso de elaboración de tu tesis con esta investigación, que estará lista para ¿cuándo, más o menos? Me encuentro en el tercer año de la tesis, por lo tanto espero poder acabarla hacia finales de 2027 o 2028. Pues entonces veremos qué más da de sí todo el trabajo de investigación que estás realizando sobre una época realmente importante en nuestra historia. Efectivamente, le seguiremos la pista a Edurne. Gracias a los dos, Juan y Edurne. En Radio Euskadi, La Mecánica del Caracol, con Eva Caballero.